¿Qué consejo le darías a una persona que es creyente, pero que se siente rechazada por la Iglesia como institución por apoyar algo que quizá Jesús no dijo como... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Un capítulo más de Padre Han responde a lo que él pregunte y ya está. Mi invitado, Jorge, por favor, preséntate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Jorge García, tengo un canal de YouTube que se llama La Constante del Plan, que es un canal de divulgación científica, y hoy vengo aquí a hacer preguntas a Han. He intentado que no se repitan, así que vamos a ver por dónde nos sale, Yo creo que hay cosas interesantes y poco comentadas. Si una persona te confiesa que ha cometido un delito muy grave, ¿puedes denunciarlo? ¿Hay algún límite sobre el cual el secreto queda anulado? En plan, si me confiesan algo que, bueno, tal, no me pasa nada, pero si me confiesan algo muy serio, ¿se pueden tomar medidas? No puedo. Ninguna. Ahora, si sé que en la confesión hay alguien que admite un delito y que no tiene intención de corrección y por tanto está preparando otro delito, yo sí que allí puedo buscar la manera como para evitarlo, pero sin delatar directamente al que se ha inculpado, en tanto que no ha mostrado arrepentimiento. Otra cosa es que muestra un arrepentimiento y en principio, bueno, va. Pero si es en vistas de evitar algo nuevo y yo, fuera de lo que sé de la confesión, puedo obtener elementos informativos que pueda facilitar a la autoridad, eso sí. Pero tiene que ser información que yo pueda alcanzar como cualquier otro. Vale, no diciendo ha sido él. Exacto, no, eso nunca. Vale, esa era la segunda pregunta, que era si una persona te confiesa que va a cometer un delito que todavía no ha cometido, en plan, pues voy a venir mañana y me voy a cargar a uno aquí en la parroquia, ¿no? Para hacerlo evidente. Es en plan, ahí sí que se pueden tomar medidas para que eso no pase. Aunque esa persona sepa que al haber tomado medidas es porque se ha revelado. Es algo muy límite. El sacerdote tiene que mirarlo bien. Uno, para que no infrinja el secreto de confesión, pero luego dos, para que pueda poner los medios. Y por eso la insistencia. Si él, esa información que ha obtenido de la confesión, la pudiese obtener de otra manera, entonces sí, en razón de esto otro, lo puede hacer. Vale, pero no aprovechando de la información privilegiada, entre comillas, que ha podido dar. No podría. Vale. Esta es un giro de esto anterior, que es, imagina que ha habido, no sé, algún caso polémico de un sacerdote que ha cometido un delito, de cualquier parte de España, imagínate. Tú estás en el confesionario y viene y se confiesa, y tú lo reconoces por la voz. ¿Tomarías medidas o se escalaría internamente eso? ¿O dirías, o sea, sé quién es porque lo he reconocido, pero no podría hacer nada, mejor dicho? En principio no podría hacer nada. Vale. A no ser que, nuevamente, claro, pueda encontrar argumentos externos. Vale. Complicado. Ya. Vale, ¿los curas os confesáis entre vosotros? Sí, no queda otra. No, ya. Pero no sé si hay algún mecanismo de confesar directamente con... No tenemos pase VIP con el creador, con lo cual... Vale, o sea, tienes que confesarte con otros sacerdotes. Siempre. En público o en privado, entiendo, igual que nosotros. A ver, en público no con el altavoz en la iglesia, no, me refiero de cara a cara, o sea, un vis a vis. Siempre, vale. Siempre presencialmente. Vale. Bueno, bien, yo lo valido. Yo lo veo bien. Ha respondido usted bien, señor. Vale. Comento. La ciencia ha analizado algunas reliquias demostrando que datan de la Edad Media. ¿Por qué la Iglesia Católica no ha rectificado o no ha asumido que algunas de esas reliquias pueden ser falsificaciones creadas en la Edad Media para facilitar el turismo religioso en la época? Por ejemplo, la Sábana Santa de Turín. ¿Por qué, siendo una reliquia que puede aparecer en la escritura, por qué la Iglesia no dice, ostras, que lo hemos analizado? Incluso, ¿por qué no lo persigue? En plan, vamos a analizarlo para estar seguros de que esto es, digamos, científicamente exacto y no estamos aquí adorando una falsificación de algo. Por ejemplo, en el tema de la Sábana Santa de Turín, hay una duda razonable de parte de la Iglesia en la investigación que se hizo en su momento de la prueba de carbono 14. En tanto que ha tenido muchos remiendos, con lo cual la sábana ha tenido muchos remiendos, con lo cual, como hay una duda razonable de que hay 50% medieval, 50% más antigua, en ese sentido, sí, en principio ha seguido habiendo investigación de ello. Que se haya hecho público, no tengo conocimiento. Sé que hay un departamento propio de la Síndone, que es la que está mejor informada de todo ello. Me parece que incluso tiene una página web y tienen una delegación en Valencia. Es complicado. En otras no tenía ningún problema. A ver, la reliquia de prepucio del niño Jesús. A ver, venga, hasta luego. Ya solo pensar de que normalmente las reliquias se dan a besar, no.
no me da fervor a mí. Sí, yo no soy, yo soy creyente, pero no soy tan creyente como para ese nivel, eso ya es demasiado. Vale, o sea, en otras reliquias no tenía problema de decir, mira, no lo sabemos, ya está. Pueda que no sea ni siquiera fiable. Y no he tenido problema en desestimarlo, ya no fomentar el culto o la referencia al mismo. Vale, yo conozco un caso muy cercano, yo soy de Alicante, yo nací en Alicante, aunque trabajo aquí en Valencia, y es esta segunda pregunta que realizaba con la anterior: ¿por qué la Iglesia no desaconseja, el culto, digamos, hacia algunas reliquias que ni siquiera figuran en la Biblia? Por ejemplo, el relato de Verónica cuando le limpia la sangre a Jesús en el Vía Crucis, que no aparece en los evangelios, pero hay cantidad de reliquias relacionadas con la Santa Faz, entre ellas una en Alicante muy famosa, con la romería de Santa Faz, que es verdad que trae mucho turismo a la ciudad y es verdad que es un motor económico importante en la fecha en la que ocurre, pero al final dices, bueno, es una reliquia que ni siquiera, o sea, que es un relato que ni siquiera aparece, con lo cual como que no tendría mucho sentido. Es como si me invento una reliquia de una cosa que no aparece en ningún sitio y digo que esto es tal cosa y vamos aquí todos a... Es que el manto de la Verónica, ¿no? Ese estaba en los evangelios apócrifos. Correcto. Claro, pero O sea, por un eso... dato... Es que todo lo que... El evangelio en conjunto, el apócrifo, está descartado como palabra de Dios. Pero que pueda tener algún argumento propio de la época, razonable, en ese sentido, se toma en cuenta. Por ejemplo, el Papa, no recuerdo cuál, en un momento dijo, a ver, en la Biblia no aparecen los nombres de los abuelos de Jesús, los padres de María, Joaquín y Ana, no aparecen. Viene de fuentes de los evangelios apócrifos. No sabemos si esos eran sus nombres, pero bueno, algún nombre tenían que tener, Sí, y siempre los hemos llamado así. Y como en los pueblos llaman al Paco pues bueno, el Paco, ya todo el mundo sabe quién es el Paco, no vamos a cambiar y empezar a llamar por el nombre real, sino por el Paco. Igualmente, en ese sentido, ¿el manto de Verónica pudo haber sido real? Pues es posible. Que haya certeza de que sea o no sea, porque sobre todo la duda viene en razón de que hay muchos ejemplares que reivindican ser el auténtico. Y es que el detalle también está en que hay grados en el tema de las reliquias. Reliquias de primer grado, de segundo, de tercero, claro. A ver, si una reliquia de primer grado es, por ejemplo, algo propio del cuerpo del difunto. Claro, en plan, ¿no? los huesos del apóstol Santiago. Por ejemplo. Los huesos, un pedazo de cabellera, cosas así. Una de segundo grado son las ropas o las cosas que utilizó en vida. Cosas que pudo tocar a lo mejor o que O sea, pudo... claro, no, pero que tenían su humor corporal, Vale. o sea, que fueron usados por él. Una de tercer grado, que es las llamadas reliquias de contacto. Me explico, cosas que estuvieron un tiempo en contacto con las ropas del difunto o el cuerpo del difunto y que luego ya fueron llevadas y como instrumento piadoso para poder invocar al santo. O sea, dependerá del grado. Depende del grado, a lo mejor si hay más tolerancia o menos a la hora de eso. Sí. Vale, sí, esa era justo la siguiente pregunta. Lo está adivinando aquí, yo no le he dicho las preguntas, las he escrito aquí en el móvil. Nunca me anticipan las preguntas. Y era eso, si había algún proceso de validación para las parroquias que afirman tener alguna reliquia relacionada con el cristianismo, no solamente con Jesús. Por ejemplo, pues decir, aquí yacen los huesos de Santiago Apóstol y esto es ahora Santiago de Compostela y yo hago una catedral y todo el mundo vendrá aquí de romería. O sea, ¿hay algún proceso como de validación o certificación de que lo que esta parroquia dice tiene sentido? A ver, primero es la investigación histórica, tratar de llegar hasta el punto inicial de donde nace esa tradición y tratar de corroborar según las fuentes de la época si tiene sentido o no decir que esto es en verdad así. Por ejemplo, del Santo Grial, que está en la Catedral de Valencia. Sí. ¿No? O sea, hay 2, 3 ejemplares que reivindican lo mismo, pero por el rastro histórico, o sea, como hay continuidad de parte de los historiadores de que ese fue el peregrinaje hasta llegar a Valencia, es más valedero decir, este es. El otro hay vacíos temporales, no se sabe qué pasó, desapareció en un sitio y apareció en otro, cómo llegó ahí, o sea... Claro, y esas otras reliquias, ¿por qué no las retiran? Esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué si... Al final digo, si tengo 3 cáliz de Jesús y en la última cena solo utilizo, entiendo que solo utilizo uno, ¿cómo, o sea, yo entiendo eso y me parece un razonamiento súper acertado, es decir, bueno, pues si la línea cronológica o temporal de este cáliz se sostiene mejor, es más sólida que la de otros cálices, pues vamos a asumir que es este y que no es el otro. Yeah. Pero ¿por qué los otros? No, o sea, yo entiendo que eso en su momento saldría por tema de turismo en la Edad Media, porque cuando se desmorona el Imperio Romano, como que aquí o nos inventamos algo o nos extinguimos y las cosas no se pueden juzgar nunca con
con los ojos de entonces, porque igual yo hubiera hecho lo mismo, seguramente, no lo sé. O sea, pero bueno, pero me llama la atención el que haya pues 4 iglesias que dicen que tienen tal cosa y siempre, bueno... Yo entiendo, a ver, no estoy diciendo que el de Valencia no sea, no quiero alarmar a los valencianos y me quieran quemar en la hoguera, sino que... La paella de Alicante es mejor, ya... Con eso hemos incendiado las redes. Hay una duda razonable también en tanto que la cena judía cada uno tenía su propia copa de la que igual beber. Es verdad que siempre la familia guardaba para el cabeza de la casa el de mejor prestigio, el más cuidado, el de mayor detalle, cosas así. Más lujoso, sí. más categoría. Sí, se puede decir esto. En tanto que igualmente el cáliz de que está en Valencia es simplemente un cuenquito, tampoco es gran cosa. Todo lo demás fue incorporándose con el paso de los años. Pero, claro, queda en la duda, ¿y si fue alguno que gastó los apóstoles? Por tanto, ¿podría considerarse que es reliquia de contacto de segundo o de tercer grado? Sí. Claro, queda esa duda en tanto que por eso, como no hay certeza absoluta, dice, mira, por si acaso... lo sabremos allá. Nos quedará claro el otro lado. Vamos a dejarlo como está y ya luego se verá. En la medida en que no es darle una categoría divina a un objeto, sino que el objeto simplemente nos remita a lo divino que nos recuerda, ¿no? Sí, es más un poco evocar el sentimiento, no tanto a lo mejor la veracidad de que realmente sea o no con el que bebió. No es lo mismo que con la Eucaristía, con la hostia consagrada, no es lo mismo, ¿no? Pregunta, ¿Jesús tenía hermanos? Según la Biblia, el término hermano era para el término de familia en general. Era un término amplio. No era simplemente como ahora, que diferenciamos muy claramente hermanos y primos. Sobrinos o sí, tíos. ¿no? O sea, incluso en el lenguaje habitual, casero, siempre decimos que tú eres mi hermano, cosas así, por mostrar una cercanía. Sí, es un poco cani, pero, o sea, era un término extenso. En ese sentido, los evangelios, cuando hablan de María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, está hablando en un sentido amplio, de familia. Pero la Iglesia, desde los inicios, ha creído y ha profesado la fe en que María fue virgen antes, durante y después, con lo cual no habría hermanos. Algunos teólogos en su momento dijeron, no, es que José ya tenía mayor edad y por tanto podría haber tranquilamente tenido otros hijos previos y en consecuencia pues normal que fueran hermanos y cosas así. Ten en cuenta que los evangelios no son escritos de eruditos para eruditos, ¿no? Son personas que han vivido con Jesús y lo quieren comunicar de un lenguaje más llano posible, con lo cual utilizan los usos y costumbres a la hora de expresar las cosas también, como el tema de los hermanos. Si la figura de Jesús de Nazaret se la considera un personaje revolucionario para la época, digamos, progresista, podríamos llamar, una persona pues, que, según nos relata, pues, que a lo mejor se acercaba a la gente pecadora, delincuentes o a prostitutas o lo que fuera, ¿por qué la Iglesia no permite la unión de personas? Luego hablo más de esto, pero ¿por qué la Iglesia no permite la unión de personas del mismo sexo, a pesar de que sean creyentes, cuando yo personalmente no me imagino a Jesús diciéndote, no, contigo no, que eres homosexual? Se me hace muy no sé, muy grave, ¿no? O muy diferente el pensar que una figura como Jesús, que abrazaba a todo el mundo por igual, te dijera, no, contigo no. Él sí se acercó a situaciones, por decirlo así, que eran despreciados por la época, la sociedad de su tiempo, ¿no? Por el pueblo judío, básicamente, por cuestiones religiosas. Sí, o sea, su cercanía siempre estuvo en primer lugar. Luego, que ello haya dado fruto, dirán algunos, es que él se acercaba para convertirlos, ¿vale? Que haya dado fruto la conversión, eso es otra cosa. Él también estuvo cerca de otras personas que no se convirtieron, ¿no? Hay muchos cuyos nombres no conocemos, que estuvieron agolpados alrededor suyo y no se convirtieron, porque luego no se quedaron, lo dejaron igualmente. En ese sentido, sí, o sea, la Iglesia con el tema de los homosexuales trata de mostrar su cercanía. El mismo catecismo lo promueve. Que haya gente que esté mal de la cabeza y diga, no, contigo no, es porque está mal de la cabeza. Vale, también creyentes. No porque es una postura, digamos, respaldada por la Iglesia Católica a nivel institucional, como institución. Hace varias semanas algunos me pusieron a parir de un burro, en tanto que salí, en uno de los vídeos salí con un comunista malvado. De que no, ¿cómo puedes traer al demonio a este lugar? Pero a ver, ¿hola? Ya, ya más que yo creo que la riqueza también está en hablar y en entenderse. Y un canal como este, una sección de tu canal como esta, donde tienes la libertad de poder entrevistar a cualquier persona, y creo que es súper enriquecedor para todas las partes. A mí es que es un tema que todo esto me apasiona mucho y siempre tengo mucha curiosidad.
y creo que es bueno que haya... O sea, en el sentido, la postura de la Iglesia no es rechazar por determinados pecados, Vale, o sea, por muy enquistados que puedan estar en determinadas personas. Y hablo de pecados en general, ya no solo los actos homosexuales, sino que también puede ser los delitos de corrupción. El delito de corrupción también es pecado, no me fastidies. No sé, ¿por qué no se escandalizan o no tienen el mismo ánimo para decir eso? Hola. Otra cosa es ya que luego las personas quieran tener un cambio de cara, yo qué sé, en favor, entre comillas, en favor de lo que predica la Iglesia, ya es camino personal del individuo. Pero no es condición para que los que forman parte de la Iglesia nos acerquemos a él. ¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto a la homosexualidad? ¿Es pecado? ¿Vas al infierno? ¿Puedes recibir sacramentos, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la postura? Porque yo escucho muchas cosas, pero claro, dependiendo de quién te lo cuente, parece que la Iglesia es ultra, digamos, de tirarse al cuello y otros que lo ven un poco más. Vale. ¿Cuál es la postura o según tú al menos? El que está en riesgo de condenación es el que se encuentra en una situación de pecado de modo permanente y no quiere cambiarlo. O sea, ese está en riesgo de condenación. Tampoco tenemos la certeza, en tanto que dependerá cómo muere. Si muere abierto a Dios, se salvará. Tardará en disfrutar de la plenitud del cielo, ya, pero salvado está, ¿no? Ahora, segundo, la condición afectiva de alguien por sí sola no determina la salvación ni la condenación. Ni yo por el hecho de ser heterosexual ya estoy predispuesto a salvarme, ni el homosexual por el hecho de ser homosexual está predispuesto a condenarse. Vale. No. O sea, no hay un San Benito, por decirlo de No. alguna forma, por el hecho de ser homosexual. En plan, No. la persona que es homosexual no va al infierno, ni le pasa nada por el hecho de serlo, sino por las acciones, entiendo. Las acciones que pueda que hacer, puede hacer. Vale. ¿no? Ahora, es verdad que el tema de los actos, ¿no? Los actos homosexuales, digo muy específico porque hay alguno que piensa que voy por las paredes. Yo no digo O sea, nada. la cuestión de los actos homosexuales ya es otra cosa, pero es que es la misma de aquel que es infiel a su pareja, a su mujer o a su marido, o la misma que reivindica ser el golfo del pueblo, que se pillaba a todas las del barrio y que va de machito. Vale, o sea, como Pues no. que la lujuria, por decirlo así, sería un pecado en sí mismo, no el hecho de ser homosexual, sino de tener actos sexuales. Claro. Igual que pasaría... Golfo puede ser uno y el otro. Esto estaría mejor en consonancia con que en el caso heterosexual tampoco vea bien la Iglesia a lo mejor las relaciones sexuales sin fines de procrear. Sin fines de unión completa, para siempre, para toda la vida. Lo digo ¿por qué? Porque a mí un joven me preguntó hace unas semanas, si yo estoy casado con mi mujer, ¿solo puedo tener relaciones con ella si vamos a tener hijos? Digo, no, puedes tener las relaciones sexuales que tú quieras y si llega hijo, hombre, a cogerlo con mucho cariño. No está limitado a que solo puedes tener relaciones en vista de tener hijos, no. La cosa es que las relaciones estén abiertas a tener hijos. Vale, y entonces ¿qué diferencia hay con una pareja a lo mejor de personas del mismo sexo, hombres o mujeres, que también se quieran mucho y también quieran tener relaciones y porque se quieran mucho y igual que... Hay algunos moralistas que van por allí diciendo de que sí, sería aprobable, ¿no? O sea, sería considerado algo bien, si es algo exclusivo y excluyente, o sea, solo con una pareja y no con otra. Aunque la Iglesia en eso no ha dado el paso adelante de decirlo, en tanto que la Sagrada Escritura ha hecho mención específica a los actos homosexuales. Con lo cual, la Iglesia sigue reflexionando, sigue investigando para encontrar no la excusa con la cual puede decir, vale todo, no, sino Sí. cómo entenderlo ¿Cómo al buscar completo. matiz para poder... O sea, en las escrituras aparece que la homosexualidad... Yo es que Los actos homosexuales. los actos homosexuales, o sea, las relaciones sexuales homosexuales, están mal vistas o está penado o está... Hay menciones específicas de que no heredarán el reino de Dios, pero la Iglesia sigue investigando, en tanto que, por ejemplo, aunque ya le mencioné en mi canal en algún momento, hay, por ejemplo, un documento de la Santa Sede de la Pontificia Comisión Bíblica, o sea, los que interpretan de modo auténtico y en nombre de la Iglesia la Biblia, en la que hablan del pecado de Sodoma y Gomorra y resaltan de que el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado gravísimo, no era precisamente la unión carnal, sino el atentar contra la ley antigua de la hospitalidad, en tanto que Sodoma llegan visitantes y van a por ellos. Sí, es verdad que los ultrajan, pero era por el hecho de no acoger al peregrino. Eso sí que es algo más constante
que lo únicamente mencionado hasta ahora del acto homosexual aislado y aséptico. Esto me recuerda un poco ahí a cuando hay un juicio súper complejo que los abogados tratan de buscar ¿no? ¿Qué vuelta le doy? ¿No? Pero creo un poco a eso, lo veo un poco ahí... Pero es que es ir profundizando e ir entendiendo en su conjunto. Sí, a ver, yo creo que quitando de vista todos los dogmas y todo lo que se ha construido después, la figura de Jesús, al final, a mí me gusta mucho que dijese esto, no lo sé porque no soy yo quien va aquí para opinar, pero yo creo que no sé, como que eso aún le cuesta, yo creo que a la Iglesia, pero también yo creo que también la Iglesia está dando pasos en la dirección y yo creo que el camino está, pero lógicamente llevará su tiempo. ¿No? ¿Puede recibir sacramentos una persona homosexual por el mero hecho de ser homosexual? No hablo nada más de eso. Sí. Requisito para recibir un sacramento es estar bautizado y, si ya tiene uso de razón o mayoría de edad, haberse confesado. Obviamente, esa confesión ha de conllevar un propósito de vivir mejor. Vale, pero sacramentos, claro, puede tomar la comunión, pero no puede casarse. Puede tomar la comunión, puede confirmarse, puede recibir la unción de enfermos. El matrimonio, si es con la pareja, con la que no se podría. Vale, o sea, menos el matrimonio, el resto de sacramentos sí. Sí. Bueno, y menos la orden sacerdotal. Esa es la pregunta, que es, ¿un sacerdote puede ser homosexual? ¿O lo puede decir abiertamente? Bueno, eso es una segunda parte, pero ¿puede serlo? Sí. Vale. Y alguno dirá, claro, yo conozco a esto, a la otra, aquello, Pues sí, pueden haber curas homosexuales y no pasa nada, siempre y cuando tenga claro que ha de vivir el celibato y tenga propósito sí, claro, de vivirlo. Lógicamente, igual que cualquier otro. Claro. Sí, ningún problema. Vale. Una vez que uno está dentro de la Iglesia como institución, ¿es una cosa que crees que está bien vista, está mal vista o no, ni fu ni fa? O dependiendo, imagino. 50-50. 50-50. Sí, porque, a ver, alguno podría decir, pues yo no voy a llevar a mis niños a la catequesis. No, a saber el depravado este, ¿no? O sea, alguno podría decir, ahora tengo más razones para no llevarlo. Hay mucho prejuicio. ¿Qué consejo le darías a una persona que es creyente, pero que se siente rechazada por la Iglesia como institución por apoyar algo que quizás Jesús no dijo como ser homosexual es malo en sentido estricto? O sea, yo conozco algún caso de personas que son creyentes, o sea, que creen, que tienen fe, pero que de cierta forma pues, se sienten tristes, se sienten rechazados de decir, ¿por qué no puedo casarme? Porque me hace ilusión, porque yo creo, porque soy creyente, ¿por qué no puedo casarme por la Iglesia? ¿Qué consejo le darías? No lo he puesto, sino tú como persona, yo te vengo y te digo, mira, en mi caso, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué le dirías? ¿No? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le harías sentir mejor a una persona que se siente quizá rechazada por ese motivo? A ver, primero, el hecho de ser homosexual no condiciona su situación dentro de la Iglesia. Si tiene pareja estable, bueno, es verdad, no podrá comulgar, no podrá casarse, en la medida en que siga estando en esa situación. Pero mira, hay cosas que nos superan también a la Iglesia y está Dios por encima de la Iglesia, que por ello no deje de participar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando uno muera, al que se le va a preguntar de la propia vida es a uno mismo, no a los terceros. No se nos va a dejar, pienso yo, no se nos va a dejar ni siquiera hablar de un tercero, como para tirar el muerto o decir, no es que me hicieron... Si esa persona, digamos, pues, que no pueda casarse, bueno, admite que es buena persona, vive una vida bien, haciendo buenos actos, iría al cielo y no pasaría nada. Y lo digo porque, a ver, tengo amigos que están en esa situación. He tenido muy buenos amigos en tanto que yo he visto que, independientemente de su condición sexual, me han tratado con mucho respeto, con mucho afecto y hemos conservado la amistad muchísimos años, desde que yo era adolescente. Con lo cual, decir lo contrario sería estar mal un poco de la cabeza. O sea, no todos los homosexuales son unos depravados, no todos los homosexuales son habrá de para todo, nada... como todo, pero sí, hay gente, claro, que al final que no tiene nada que ver, yo creo, una cosa con otra. En ese sentido, ¿qué le diría a alguien de modo breve? Uno sigue a Jesucristo. Sí, es verdad, en la estructura visible de la Iglesia Católica, vale, pero no lo hace ni por el cura, ni por el Papa, tal o cual, sino que lo hace por el Señor. Que hayan algunas cosas incomprensibles, paciencia y de momento ponerse en las manos de Dios. Pero por ello no cohibirse, que haga lo que tenga que hacer y ya está. Siguiente pregunta, ¿en qué consiste el voto de pobreza? El voto de pobreza pertenece al mundo religioso, me explico.
Yo soy cura diocesano, pertenezco a un territorio y desarrollo mi ministerio en ese territorio, en este caso Valencia. Un religioso es un jesuita, un franciscano, un dominico, el semedani, que es, ¿no?, un marianista. Ellos hacen el voto de pobreza, que conlleva que no hay nada en su nombre. Todo pertenece a la congregación. No tiene ni coche, ni piso, ni tarjeta bancaria, nada. Pero porque pertenece todo a la congregación, al punto que incluso a la hora de entrar a la congregación y hacer los votos solemnes, han de firmar un documento en la que renuncian a la herencia paterna. Si recibieran alguna herencia, no quedará para ellos, sino para la congregación. Vale, o sea, eso no lo sabía. O sea, la herencia que tú puedas tener cuando eres sacerdote o formas parte de la Iglesia pasa a ser de la Iglesia como institución. Siempre que seas religioso, no en mi caso, que soy secular, sacerdote secular. Vale, o sea, que no, nosotros no hacemos el voto de pobreza. Yo en mi coche está mi nombre. Vale. Y que no me lo quiten, que le rajo. O sea, el voto de pobreza es algo propio de la vida religiosa. Monjas y frailes. Vale. No es de todos. Implica en el mundo religioso no tener nada a su nombre y todos los beneficios que pueda recibir van a favor de la familia religiosa. Hay alguno que en Twitter, un poco subnormal, pero que iban en contra de Semedani diciendo: oh, este se está llenando de dinero, 1,5 millones de suscriptores, ¿cómo es posible? ¿Dónde va todo eso? Diría a los pobres. Pero si va a la congregación. Y la congregación tiene obras misioneras en diversos lugares, hacen mucho voluntariado, mucho asistencialismo. Chico, cállate un poco la boca, que no te enteras de nada. El voto de pobreza, tú como sacerdote lo puedes tomar o no tomar, o es una cosa exclusiva, como has dicho, de frailes y monjas. Como obligación jurídica, exclusivo de frailes y monjas. Vale. Como consejo de vida para todos. Vale. En ese sentido, sí, trata de vivirlo. No hay una obligación per se de hacerlo. Claro. Vale. Claro, esto iba relacionado con el patrimonio, pero claro, el patrimonio de la Iglesia es, según un informe que publicó la propia Iglesia en 2020, de 4.000 millones de euros, aunque ahí por ahí, bueno, que no se ha incluido el dinero que puede haber en Vaticano, no se ha incluido las entradas de los museos, que generan una fortuna y tal, entre 4 y 10.000, 12.000 millones más o menos. Claro, ¿cómo se explica esta fortuna con el voto de pobreza? Era la pregunta, que ahora está anulada porque a la Iglesia, entiendo, como institución. A ver, esto ya es un poco, también un poco predicar con el ejemplo desde mi honesto punto de vista. Y es verdad que la Iglesia tiene una fortuna muy millonaria. Yo, por ejemplo, hace poco, me salgo un poco de la pregunta, pero estuve el año pasado en Manchester. Y me llamó mucho la atención que allí, claro, ser protestantes, hacen las cosas de otra forma, algunas cosas, y unas cosas que me llamó la atención es que en la Catedral de Manchester, yo entré y tú puedes entrar y puedes hacer cultos si quieres, puedes hacer fotos, lo que tú quieras, pero luego, en según qué días, hay eventos. Por ejemplo, había una que era pues, cenas en la catedral y pues te montan mesitas y con respeto y tal, pero tú estás ahí, cenas, te ponen un vito, tal, estás ahí la mar de bien, y luego te hacían un concurso de cubatas de, no sé, de gin tonics o no sé qué, dentro de la iglesia, que dije, oye, pero claro, y pregunté al guía, dije, oye, esto, a mí me llama mucha atención, yo no me imagino la que se montó, creo que fue en Toledo, porque se filmó un videoclip o no sé qué, y la que se montó. Entonces, digo, yo esto no me lo imagino en una catedral española porque le inflarían todos a palos, digo, pero realmente, digo, ¿por qué se hace? Y me dijo, pues porque aquí la iglesia no recibe subvenciones. Entonces tienen que conseguir el dinero de alguna forma y cada uno lo consigue como puede y dice, y aquí, pues bueno, si tienes una ciudad turística como Manchester y haces cenas, que tampoco estás haciendo aquí una orgía, unas cenas en un lugar más o menos tal, que sea bonito y tal, digo, pues oye, como idea de financiación yo lo veo bien, porque esas cosas no las hace la iglesia aquí. No digo concretamente esas cosas, digo a lo mejor fomentar más, no lo sé, visitas turísticas no sé, con guías o proyecciones o algún tipo de experiencia audiovisual que digas, podemos recaudar más dinero en sentido de poder prescindir a lo mejor de dinero de los contribuyentes. Sí que pueden haber otras iniciativas y en principio se procura buscar otras iniciativas. La campaña Por Tantos, que se ha hecho este fin de semana, sí busca encontrar un modo de financiar las obras de la Iglesia. En primer lugar, el sueldo de los curas, que tampoco es una gran maravilla, son 900 y poco más, ¿sabes? Luego, el mantenimiento de los edificios, dígase iglesias, templos, locales parroquiales, centros de acogida, orfanato y todas esas cosas, el sostenimiento de todos los bienes. La estructura de servicios que ofrece la iglesia. Y luego obras de caridad que se puedan fomentar también fuera de las fronteras de España, ¿no? Cáritas Española, Cáritas Valencia, según lo que toque. En ese sentido, sí, o sea, buscan nuevas iniciativas. Esa no creo que la vayan a hacer.
a no ser que sea un templo desacralizado, o sea, un templo que ya no va a haber culto, ya no se van a hacer misas. Vale. Sí, se puede utilizar para ello. Es un uso modesto, pues bueno, bien. Algunos se va a escandalizar. ¿Cómo es posible con templo? Ya, A ver. es un poco es a lo que voy, ¿no? Que parece que todo lo que es más romano, en sentido estricto, incluyendo España como provincia en su momento, es como todo muy calado, muy castizo, con una idea como muy tradicional en ese aspecto. Es una cosa que a mí, cuando he visto otros sitios, también estuve en Estados Unidos, en Nueva York y en la Catedral de Nueva York, y es un poco, no es tan extremo a lo mejor como en el caso de Manchester, pero también es muy diferente la forma en la que se plantea allí la fe. Y yo creo que sería una cosa buena hasta para captar fieles, porque al final una persona que a lo mejor no iría nunca a una iglesia, porque nunca, no porque lo odie, ni porque simplemente porque nunca ha sentido interés ni nada, y a lo mejor dice, bueno, pues vamos al restaurante catedral de tal y te haces una cena con motivos religiosos, o sea, no tiene por qué ser todo estrictamente, ¿no? Pero yo creo que es una idea buena. Yo lo dejo ahí, que no voy a ir a ningún sitio, pero como idea me refiero, desde el respeto y tal, sí que puede haber gente que diga, ostras, pues bien, no sé, le puedes poner nombres de santos a los platos o algo así. Estaría guapísimo. Pero de verdad, o sea, yo creo que podría sumar, al menos podría sumar. A ver, yo supongo que con el paso de los años, de aquí a 20, 30 años, en la que habrán templos que no tengan ningún uso y disfrute de nada, en tanto que no habrán fieles que participen en la Eucaristía, se empiece a plantear esas cosas. Lo lamentable, pienso yo, hasta el día de hoy, es que un edificio, una iglesia, un templo que ya no tiene culto, más que darle tú como iglesia un uso de ese tipo, lo termines vendiendo y un particular lo utilice para eso. Yo recuerdo que alguno había escandalizado porque un monasterio se había convertido en un hotel. Oh, un lugar sagrado, ahora están ahí, pim pam, pim pam, pim pam, ¿cómo es posible? Chicos. Estuve en uno. Ahí en ese sentido yo preferiría que sea la misma iglesia, antes de venderlo le dé un uso digno y ya está, ¿no? O sea, hospedaje de peregrino, yo qué sé, o sea, otro uso. ¿Cuánto llevas ejerciendo? Desde el 2010. Vale. ¿Crees que en estos 12 años ha habido o tú ves menor afluencia en las misas? De cara como a poder decir, pues 30, 40 años la cosa está chunga. Lo veo complicado, pero no me asusta. En tanto que el que participe, por lo menos sabe lo que va. Sí que estamos en un tiempo de tránsito en la que se deja de practicar la fe por costumbre y se empieza a practicar por convencimiento. Sé lo que hay y lo quiero. Y si eso implica ir a menos, pues bueno, no pasa nada. Yo creo que en España ha habido mucha gente en general que no digo, ponemos el caso siempre de las abuelitas que van a misa, pero como que creo que hay mucha gente como que es lo que te enseñan, es lo que haces, a lo mejor ni siquiera te planteas otras cosas o te lo planteas pero te da miedo porque te han metido a lo mejor tal y la gente como que repite generación y generación un poco la idea de ir y tal, sin luego realmente aplicarlo a la vida diaria, porque pues, se conoce mucha gente que va a misa y luego son unos cabrones que echan para atrás, es verdad, o sea, como que, no sé, a mí yo creo que es bueno que se saniquice en ese aspecto y que la gente que vaya sepa a lo que va y oye, que lo disfrutes, yo creo que es muy positivo desde mi punto de vista. Esta ya te la pregunto, creo que te la preguntó Mike el otro día, saludos a Mike que está aquí, que vi el vídeo otro día muy bueno. El vino de la comunión, ¿cómo decidís el vino? O sea, ¿cómo se compra ese vino? Si yo digo, ¿vale cualquier vino? En principio, el de no. un euro del Mercadona que raspa por aquí cuando baja. No, por favor. Eso no vale. Okay. No, yo, escúchame. No, a mí tampoco lo querría, pero. O sea, hay marcas específicas de vino de misa que se llama así, vino de misa, y ya está. O sea, tienen poca graduación de alcohol, pero el suficiente para que se considere vino y no mosto. Porque tiene que ser vino. Tiene que ser vino tinto, siempre sí, además. Sí. Se puede permitir en algún momento, en alguna ocasión en la que el sacerdote no tenga vino tinto y solo tiene vino blanco, se puede permitir que en este caso extraordinario se utilice vino blanco. Ah, vale, no lo sabía. Sí, o sea, es posible, pero el que toca es el tinto. El tinto. Sí. En una tienda religiosa en la que vendan ropa de curas, normalmente te venden también el vino de misa. El vino de misa. Sí. Vale. Hay alguno que otro proveedor en España y son de los que se suelen comprar. Si alguno me quiere regalar una botella de vino de estos así tochos que cuestan más de 3 sueldos míos, igualmente yo se lo recibo y hago la misa que haga falta en su honor. Sangre de Cristo en Premium. 4K.
Ok, para mí también, para el invitado también se le puede regalar el vino, yo muy gustosamente lo cojo todo. Vale, y este último que sí que lo has comentado, pero un par de matices, es la última pregunta, que es, esto es a modo de cierre, cuando algunos tenemos mascotas, yo tengo mascotas, y ¿a dónde van las mascotas cuando fallecen? Porque en algún vídeo has comentado, no van al cielo porque no, como que su naturaleza no les permite hacer ciertos actos para, si lo he interpretado yo, para poder ir al cielo, ¿no? Pero claro, son como inocentes por naturaleza, o sea, cojo a mi gatita y pues, igual me arrea un día, ¿no? Pero porque ese día se aguanta mal, pero en general me quiere un montón, entonces mi gata cuando fallezca, creo que falten muchos años, ¿dónde va? En principio, o sea, hay una lectura extendida, o sea, un modo de entender que el único tipo de alma que pervive después de la muerte es la humana. La de los otros seres vivos se extingue, o sea, se diluye, desaparece. Es el modo de entender clásico, con lo cual no podrían ir ni al cielo ni al infierno en tanto que no hay nada que perviva después de la muerte, en el caso de los animales. Yo me inclino más, no recuerdo qué autor, un autor escatológico, o sea, dedicado al estudio bíblico de las cosas después de la muerte. La Pascua de la Creación, sí, escatología. Estoy volviendo a leer para ver si era este autor o era otro, en la que afirma que, bueno, Dios ha creado a los seres para la vida, en principio quiere la vida. En ese sentido, obviamente la vida del ser humano en la actualidad está muy complementada, muy implicada con los animales de compañía. No tendría ningún reparo que en el día final devuelva la integridad a seres incluso que se han extinguido. La plenitud de la vida en cuerpo y alma del ser animado que uno tuvo. Al punto que yo me veo como la loca de los gatos de los Simpson, rodeado de gatos en el día final. Me veo rodeado de... ¿Votos a favor? O sea, no iría en contra de lo que Dios quiere. En tanto que Dios conoce cómo es el hombre y lo que le significa. Yo recuerdo que lo pasó muy mal Auronplay cuando faltó Don Gato, el gato negro que tuvo toda su vida, desde el inicio del canal, y le afectó mucho. Y yo en el sentido, creo que le puse un mensaje y era ese mismo, ¿no? O sea, que en el día final Dios no va a dejar a Don Gato en el olvido, no será solo un recuerdo. Yo es que creo que tiene un impacto muy grande para nosotros, para, vamos, sobre toda la gente que te gustan los animales en general, pero al final es que conviven contigo, es una parte integral de tu familia, literalmente. Y también yo creo que en el sentido, digamos al revés, hay muchas personas, yo me incluyo entre ellas, que haces muchas buenas acciones por ayudar a los animales, o sea, que eso quieras. Entiendo yo que es una buena acción también, igual que lo es ayudar a una persona, por supuesto, cuando lo necesita, que también se hace, pero cuando ves a un gatito en la calle, pues oye, lo coges, lo rescatas, lo llevas a alguna protectora o le buscas una casa, es una cosa que yo he hecho en varias ocasiones y creo que es una buena acción y de alguna forma no significa que por eso tenga que ir ese animal al cielo, ¿no? Pero lo mismo, me costaría mucho creer que no fuera así. Por eso yo no veo a Dios conservando el alma del animal para que vaya a un cielo meramente espiritual, sino que veo a Dios haciendo algo mejor, que es devolviéndole la integridad de la vida también con su cuerpo cuando llegue la resurrección. Porque la esperanza cristiana tiene como meta el día de la resurrección, que recobremos la vida del cuerpo. Ahí sí que los veo ahí. Más que conservando solo el espíritu de los animales, te lo devuelvo entero, chato. No tengo más preguntas. Pues muy agradecido por haberte dado la molestia de venir hasta aquí. Te invito oficialmente al canal de La Constante de Planck. Vendrás y haremos, porque llevo ya varios tiempos pensando en algunas cosas y creo que estaría muy bien. Perfecto, sin problema. Muchas gracias. Chao, chao.